Hoy nos toca el capítulo número 13 del libro de Nehemías. Capítulo número 13 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por lo cual no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiesen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vamos aquí a detenernos un momento. Vamos al inicio. Como dice, reforma de Nehemías. O sea, reforma es los cambios que él tuvo que hacer. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Recuerden de dónde vienen los moabitas, los amonitas. Recuerden que esos vienen de los Moab. Los moabitas vienen de Moab, de los Moab. Acuérdense de cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego, con azufre. Recuerden que Dios permitió, Dios salvó a Lot, a su familia, a sus hijas, a su mujer, pero claro, después la mujer miró atrás y se convirtió en estatua de sal por desobedecer. Y al ver que las hijas de Lot, que la ciudad había sido destruida, la gente había muerto, todo eso, ellas vieron que se iban a quedar sin descendencia. Y se inventaron ellas, pensaron, bueno, vamos entonces a que no nos quedemos sin descendencia. Y inventaron ellas el acostarse con su padre, tener intimidad con el padre, para poder tener ellas descendencia. Primero fue la mayor, lo emborracharon, primero le dieron de tomar, lo embriagaron, se acostó la mayor, el hombre ni se dio cuenta, y después la menor. Y de allí fue que salieron los
moabitas y los amonitas, que fueron los hijos de Lot con sus hijas, que él ni se dio cuenta cuando fue que procrearon eso, porque él estaba tomado, bebido. Y ahí vemos lo delicado que es eso, el embriagarse, el emborracharse. Miren todas las cosas que pueden ocurrir. Entonces, fíjense que eso era algo, ahí en el libro de Moisés, ¿verdad? Donde estaban las leyes y todas esas cosas. Fíjense que ahí hay muchas leyes, muchas cosas escritas. Y este punto que estamos leyendo aquí, el pueblo pues no se acordaba. Cuando están leyendo el libro de Moisés, dice aquí, que se hallan con esto escrito. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Fíjense que eso había quedado ya escrito, que no podía suceder. Y aquí explica el por qué. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, el profeta para que maldijese. Fíjense, dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Fíjense, ¿qué sucede? Que cuando uno está caminando recto delante de Dios, cuando usted camina en integridad recto delante de Dios, la gente va a querer hacerle daño mal a usted. La gente va a querer maldecirle, gente que se levanta con envidia, gente que se levanta con malas intenciones. Pero tenemos un Dios que nos defiende a nosotros. Cuando usted está en obediencia, en fidelidad a Dios, cuando usted está haciendo lo correcto, lo recto delante de Dios, Dios le va a defender. ¿Y qué hizo Dios? Volvió esas maldiciones en bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios no puede contradecir su palabra. Dice que la obediencia trae bendición. Si uno está en obediencia, viviendo la palabra, obedeciendo lo que está escrito en la Biblia, automáticamente dice Deuteronomio 28, las consecuencias de las maldiciones y por la obediencia las bendiciones. Entonces cuando la persona está en obediencia, está viviendo la palabra, caminando en integridad, las bendiciones le persiguen y le alcanzan. Tiene que ser así, pero cuando la persona hace lo contrario, le persiguen las maldiciones y las maldiciones también le alcanzan. Entonces vemos que cuando el pueblo estaba caminando en obediencia, en fidelidad a Dios, Dios los defendía. Y Dios cambió esa maldición en bendición. No les pudieron hacer daño. Ese daño que esa gente tenía en su corazón, el querer hacer, no les hicieron. Porque Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque estaban caminando en ese momento en obediencia. Hemos visto también cuando muchas veces ellos se rebelan, se apartan de Dios, y cómo viene juicio, cómo el enemigo se levanta en contra de ellos y muchos mueren. Y hemos visto, bueno, pues, la ciudad destruida, cuando destruyeron el templo de Dios. Y todo es porque por el pecado, por la desobediencia. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Dios aquí les defendió. Y dice el 3, cuando oyeron pues la ley, fíjense, eso estaba allí escrito, pero no sabían. Entonces cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Tú estabas haciendo algo y de repente, como quien dice, como si hoy día dijéramos, normal, tú llevas tu vida normal, pero de repente un día se leyó un capítulo de la Biblia. Ay, Dios mío, yo como que no había leído este capítulo. Mira lo que dice aquí, Dios mío. Y de repente tú te das cuenta que lo que está escrito allí, tú lo estás practicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con uno? Ay, Padre, perdóname. Mira, aquí dice que no puedo hacer esto, aquello, el Hijo de Dios. Dios mío, yo estoy haciendo esto. Padre, perdóname, me arrepiento. Perdóname, ayúdame. Uno allí se pone a cuentas con Dios y se aparta de eso que estaba haciendo, que uno por ignorancia lo estaba haciendo. Entonces eso era lo que estaba pasando en ese momento allí con el pueblo. Allí estaba escrito, ¿verdad?, de que los amonitas y los moabitas no podían mezclarse, no podían entrar en la congregación de Dios. Estaba eso prohibido. Por esto que hicieron, porque no recibieron al pueblo de Israel con agua ni pan, sino que le dieron dinero al profeta, vamos a decir, corrupto, a Balaam, para que los maldijera.
Pero Dios no permitió esa maldición, sino que esa maldición la convirtió en bendición. Entonces dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, fíjense, también lo que había hecho el sacerdote. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Entonces fíjense allí, en el 4. Había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la que guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano, del vino, del aceite, y estaba mandado a hacer a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. O sea que ellos tenían allí gente que venían del pueblo de ellos, pero claro, no recordaban, porque sabrá Dios cuántos años atrás fue eso, que eso estaba escrito allí. Estaba escrito allí. Pero cuando ya leyeron el libro de Moisés y se percataron de eso, ahí, como si hoy día dijéramos, Dios mío, mira, y yo hice esto, Señor, como si dijéramos coloquialmente, metí la pata. Ay, Padre amado, metí la pata. Perdóname. Y fíjense que hay un punto aquí que llama la atención. El punto más importante, el que uno reconozca que de repente uno está haciendo algo porque no sabe, no conoce pues la verdad. Y uno lo está haciendo por falta de conocimiento, pero aunque dice la Biblia, mi pueblo peca, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por causa de conocimiento. Entonces vemos que el hecho de no tener el conocimiento, eso no nos exime de que estamos pecando, de que estamos haciendo lo malo, de que se puede recibir consecuencias del pecado. Porque también es responsabilidad de nosotros tener el conocimiento de la palabra. Hoy en día, a nivel mundial, tenemos la Biblia y es responsabilidad de nosotros aprenderla, saber qué es lo que está allí escrito, para que no pequemos contra nuestro Dios. Entonces vemos que un sacerdote que dice aquí, ¿verdad?, había emparentado. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Fíjense, ninguno de los que fuesen descendientes, de los que fuesen de los moabitas y los amonitas, ellos no podían entrar en la casa de Dios. Eso había quedado escrito allí, establecido. Y vemos que ese sacerdote había emparentado con uno de ellos. Entonces el 7 dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjense, como si hoy dijéramos una habitación. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Esto nos hace recordar cuando el Señor Jesucristo entró a la sinagoga y vio que estaban allí los comerciantes vendiendo y todo eso. Y él se airó, pero con una ira santa. Celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. ¿Y qué pasó? Y empezó a voltear todas las mesas, a tumbar todo, el Señor Jesucristo. Y fíjense aquí, allí vieron lo malo, lo que había hecho este sacerdote. Y dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiesen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo, y fíjense otra cosa, ¿no?
Fíjense lo más importante. Ok, supongamos que no sabíamos de algo, estábamos cometiendo errores delante del Señor, pero desde el momento que nosotros vemos que ya escuchamos una palabra de repente por una radio, escuchamos una prédica ahí por el teléfono, cuando nos enteramos de la verdad, por eso que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando ya sepamos la verdad en algo, en algún punto, el primer paso es reconocer: Señor, perdóname. Reconocer y arrepentirme que Dios, Señor, yo estaba haciendo esto, no sabía que esto estaba mal, Padre, perdóname. Uno tiene que reconocer que estaba fallando y pedir perdón a Dios, ponerse a cuenta con Dios. Y apartarse y comenzar a hacer lo correcto. Y vemos que aquellos, si los vemos aquí, ¿verdad? La actitud de ellos, ok, leyeron lo que decía el libro de Moisés, se dieron cuenta: ay, Dios mío, aquí decía esto y aquello, y fíjate nosotros estamos cometiendo estos errores. Pero fíjense cómo ellos estaban arreglando el error. Estaban sacando allí, ok, un sacerdote cometió ese error, pero fíjense cómo están arreglando el error. Sacando a esa persona de allí, todas las cosas de allí, sacándola de allí. Porque no podía estar allí, porque eso estaba ya escrito que no podía. Entonces, cuando ya uno se da cuenta que uno estaba cometiendo el error, pero ya uno se da cuenta, uno tiene que arrepentirse, pedirse perdón y arreglar el problema. Arreglar el problema. Y ellos pues fíjense que aquí están arreglando el problema. Y fíjense que eso no ha cambiado, sigue hoy en día ese mismo proceso, vamos a decir así, sigue hoy en día, es lo mismo. Es igual que a nivel de iglesia, igualito. De repente se presentó una situación, estaba pasando, nadie sabía, no nos dimos cuenta, pero ya cuando se saben las cosas, que salió a la luz, ahora uno tiene que poner orden, uno tiene que arreglar las cosas, poner todo en su sitio, en su lugar. Si tiene que sentar a una persona que está allí ministrando, se le saca. Uno se pone a cuenta con Dios, pide perdón a Dios por los pecados que se estaban cometiendo, por lo que se estaba haciendo que no venía de Dios, no era de Dios, conforme a Dios, y bueno, y arregla uno el problema. Se saca a la persona, se sienta, hace todo lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Porque las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden, y uno siempre tiene que hacer todo alineado a la palabra. Uno siempre tiene que buscar exaltar el nombre de Cristo, engrandecer el nombre de Dios y hacer todo como a Él le agrada. Dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Fíjense lo importante también, ¿verdad? Que la persona que está allí dirigiendo, que Dios pone, Dios levanta a que sea líder, tiene que tener carácter, tiene que ejercer carácter. Si usted ve, por ejemplo, en una congregación un desorden, usted tiene que tener carácter para arreglar ese desorden, porque uno tiene que tener celo por la casa de Dios. Igualmente a nivel de hogar. En un hogar sucede algo, ahí están los padres que tienen que poner orden en la casa. No se puede permitir lo indebido. Igualmente a nivel de iglesia. En la iglesia se presentan muchas cosas, pero se tiene que tener carácter para poner las cosas en orden. Uno no puede permitir el desorden en las congregaciones, porque uno tiene que honrar a Cristo. Uno tiene que exaltar a Cristo. Hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra del Señor. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadac, y de los levitas y Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y en ellos tenían que repartir sus hermanos. Fíjense cuando nos enseña la palabra del Señor. Fíjense que cuando ellos ponían al servicio a alguien,
esa persona tenía que tener buen testimonio. No era porque, ay, bueno, es mi mejor amigo, porque es mi mejor vecino, porque es mi mejor, no. Porque es mi primo, porque es mi hermano, no. Tenían que ser gente de Dios fiel. Fíjense el testimonio que tenían, porque eran tenidos por fieles. Entonces uno tiene que conocer el testimonio de la gente. Si esa persona da testimonio en su casa, en su hogar, donde vive, en la iglesia, tiene que ser gente de buen testimonio. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ustedes saben que aquí en la ley guardaban el día de reposo, que era el día sábado. No se podía trabajar, no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Pero para traer a relación, recuerden que ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, Él trabajaba en el mismo día sábado. O sea, el mismo Señor de nosotros, Jesucristo mismo, Él sanaba, liberaba, Él trabajaba el día sábado. Entonces aquí en la ley no se podía hacer nada, había que cumplir la ley, pero ya en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, después que el Señor Jesucristo dio su vida, todas esas cosas, ya que nos redimió todas esas cosas, aunque eso fue antes, estando ya el Señor Jesucristo allí en la tierra, Él sanaba, Él liberaba, Él hacía, pues trabajaba los días sábados. Y ahí cuando ahí se levantaba en contra de Él, porque estaba haciendo que los días sábados no se permitía. Y él lo que estaba era predicando la palabra, sanando al cautivo, al santo. Entonces el mismo Señor nos enseñó que el sábado no se guarda, porque todos los días son del Señor. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, fíjense que está poniendo orden. Nehemías, miren cómo tiene un hombre de carácter, era un hombre de carácter y miren cómo ponía orden, tenía celo por las cosas de Dios. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo, fíjense. Puede ser que una situación negativa se levante, pero si usted pone orden allí, si usted con carácter acomoda todas las cosas, puede ser que no sea fácil, pero usted va a lograr porque el Señor le va a estar ahí con usted. El Señor allí le va a dar la victoria, porque usted quiere hacer lo correcto delante del Señor. Usted está poniendo en orden que usted sabe que lo que está sucediendo no es de Dios. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío,
y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Por eso es que nosotros prácticamente nos santificamos todos los días. ¿En qué sentido? Cuando uno se va en oración, uno siempre tiene que ponerse a cuenta con Dios. Uno tiene que tratar siempre, todos los días, de mantener un corazón limpio delante de Dios. Sabemos que pecamos, aunque sea con el pensamiento, con la boca, con cualquier cosa. Pero si uno constantemente está pendiente, pidiendo perdón a Dios, allí poniéndose a cuenta con Él, vamos a mantener siempre nuestro corazón limpio delante de Él. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué, Dios mío, los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos, porque eso era lo que Dios había establecido. Dios dejó eso como ley, que ellos no podían dejar como mandamiento, que no podían dejar dar vuestras hijas para los hijos de esos pueblos paganos, ni que podía tomar sus hijos para darle a las hijas y las hijas a los hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su pueblo, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, porque Dios le había dicho que no hiciera eso, porque después iban a hacer que su corazón se inclinara a la idolatría, y él pecó contra eso. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Fíjense, era yerno de Sanbalat, uno de los que se habían levantado para cuando ellos estaban reconstruyendo el muro allí en Jerusalén. Ellos fue uno de los que se habían levantado para que ellos no pudieran construir el muro. Estaban intentando, pues, usados por el enemigo. ¿Qué hizo él? Lo ahuyentó de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Entonces aquí vemos, que como estuvimos hablando, ¿verdad?, que se dan los procesos. Así mismo es hoy en día, no ha cambiado en nada. Miren, el orden hay que ponerlo en el hogar, el orden hay que ponerlo a nivel de iglesia, aún en un país, en una nación, hay que poner orden. Hay que poner orden. Y la líder que Dios ha levantado tiene que ejercer allí autoridad, poner orden, les guste o no les guste, porque uno le sirve al Dios vivo. Uno tiene que ser celoso por las cosas de Dios. Uno no puede aceptar el pecado, uno no puede aceptar las cosas mal hechas, porque entonces no honramos a Dios, estamos honrando al hombre. No glorificamos a Dios, sino que queremos glorificar al hombre. Nosotros tenemos que ser celosos por las cosas del Señor. Tenemos que ser celosos. Y como dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Usted honra a Dios, el Señor le va a honrar a usted.
usted le pone a Dios en primer lugar en todas las cosas, el Señor va a bendecir su vida. Dios honra a los que le honran. Y tenemos que saber y entender eso, que tenemos que ser celosos con las cosas del Señor. Un celo santo. No podemos aceptar las cosas mal hechas. No podemos aceptar participar en cosas malas, en desorden, en todo. El líder tiene que poner orden en la casa, orden en la iglesia. Dice la Biblia que quien no sabe gobernar su casa, tampoco va a poder gobernar la iglesia. Porque así como tienen desorden en su casa, también va a tener desorden en la iglesia. Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios, tenemos que buscar mucho del Señor. Que el Señor abra nuestros ojos para que no seamos engañados, para que no participemos de pecados ajenos, para que no apoyemos el mal. Fíjense cómo Nehemías, un hombre con carácter, un hombre de Dios, fíjense cómo todo actuaba ejerciendo autoridad, quitando el desorden, poniendo todo en su sitio. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh mi Rey, mi Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros a 100 por uno, Padre. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta preciosa palabra, Padre, en nuestras vidas y nuestros corazones, con tu preciosa sangre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y el Dios que todo lo hace. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.